Hola a todos y bienvenidos a Reacciones de Chill, episodio 2. En el episodio de hoy voy a reaccionar a Dylan LeClair, director de estrategia de Bitcoin en Metaplanet, a la última entrevista que le hizo el famoso podcast de Bitcoin, What Bitcoin Did. La sección en concreto de este podcast que me gustaría ver con vosotros es aquella en la que se explica algo que se llama el trilema del dinero. Y básicamente nos explica una cierta dinámica que se produce cuando un Estado soberano emite una moneda en la que este Estado soberano tiene que elegir balancear entre tres elementos, uno de los cuales tiene que anclar para que los otros dos se muevan. Y en resumidas cuentas, vamos a dejar que él nos lo explique, pero esto es el fundamento detrás de estos nuevos instrumentos preferentes perpetuos que Strategy está emitiendo, como son Strike, Stride, Strife y Stretch. Stretch siendo el más interesante de ellos y el que comenta más Dylan. Y por supuesto esto también es muy interesante porque estamos viendo a Dylan LeClair, director de estrategia de Bitcoin de Metaplanet, dándole vueltas a estos instrumentos perpetuos preferentes y explicando su entendimiento de ellos. Así que si esto te interesa, quédate por aquí. Si no, pues puedes irte a ver cuál es la moneda del perrito que va a hacer el pump más fuerte ahora que la Fed ha dicho que por fin va a bajar tipos. Vamos a ello. Yeah, so essentially this is a sort of kind of an international economics problem, theoretical, where you can only have two of three. You can have an open capital account, you can have a fixed exchange rate currency, or you can have control of your interest rates. You can't have all three, right? Mm-hmm. And so, like for instance, the US, we have an open capital account, we control our interest rates, but the dollar floats. Entonces, la presentación del problema es la siguiente. Tienes un triángulo que tiene tres esquinas. En cada una de ellas tienes una situación. En la esquina inferior izquierda tenemos el ajuste de los tipos de cambio de nuestra moneda. Es decir, nosotros emitimos una moneda y queremos fijar cuánto vale esa moneda en contraprestación con otras monedas existentes. Queremos fijar el cambio. En la esquina inferior derecha tenemos autonomía monetaria. Lo que se está refiriendo Dylan es que tienes capacidad de cambiar los tipos de interés, es decir, el precio de ese dinero o el coste. Esa es la función que hace un banco central. Y en el vértice superior, a lo que está haciendo referencia, donde dice Free Capital Mobility, es a que tú puedas regular la cantidad de esa moneda que existe, es decir, que ese instrumento sea más líquido o menos líquido. O dicho de otra manera, tú lo que puedes ajustar en la punta superior es la emisión de ese instrumento. El ejemplo que él nos pone es el dólar, donde nos dice que ellos tienen autonomía monetaria, es decir, ellos controlan sus tasas de interés y tienen free capital mobility, es decir, el dólar es líquido y se puede ajustar la cantidad de dólares en la economía de forma libre, pero lo que ellos no pueden ajustar es un tipo de cambio. El dólar es una moneda flotante, es decir, que el dólar en comparación con otras monedas va oscilando, va flotando a lo largo del tiempo, no hay un tipo de cambio fijo. Strife, Strike, and Stride are essentially, I know this is not they're not a sovereign issuing their own money, but if you can sort of, pick up what I'm putting down, these are monetary instruments. And so, right, obviously there's free capital mobility. And in terms of what monetary autonomy means is, are you setting your own interest rate? And so with Strife and Strike, they set the interest rate. It's fixed, right? The dividend is fixed in perpetuity, but the exchange rate floats. And so what Stretch is they just decided to flip it. And they said, okay, obviously there's an open capital, there's, free capital mobility, but we're going to fix the exchange rate at 100 or, between 101 and 99. And we're going to let the interest rate float, right? And so this is basically a market. They're going to decide the stretch rate every month, but essentially this is going to be a free floating, essentially currency. Entonces lo que Dylan nos presenta es que dice, bueno, estos instrumentos perpetuos preferentes al final no son monedas, pero se comportan de una forma semejante en el sentido de que sí que son instrumentos monetarios. Entonces nosotros los podemos analizar desde el punto de vista, desde el marco teórico de este triángulo. Entonces, empezando por los tres de la derecha, Strife, Strike y Stride, lo que nos está diciendo Dylan LeClair es que la forma en la que estos instrumentos están estructurados existe una libertad de movimiento de capital, es decir, son instrumentos muy líquidos que se pueden crear y destruir y al mismo tiempo Strategy controla de forma anclada el interés que dan estos instrumentos. Este es el tema que originalmente en Estrategia Alpha he explicado, puede que algunos no hayáis visto esos vídeos, por tanto os los tendréis que ver si queréis enteraros, pero en resumidas cuentas
es aquello que expliqué de que si tú emites, por ejemplo, Stride, Strife, el instrumento que sea, estos instrumentos tienen un dividendo fijo y ese dividendo fijo corresponde a un 8, un 10, un 12%, lo que sea, en comparación con un precio que ellos denominan como par, que son $100. Es decir, que ese instrumento, si tú tienes una participación, una acción preferente perpetua de, pongamos, Stride, tú vas a cobrar $10 siempre por cada acción, valga lo que valga esa acción. Entonces, lo que nos está diciendo Dylan Leclerc es que en esos casos lo que tú no puedes controlar es el Exchange Rate Management, es decir, si tú fijas el interés que estos instrumentos pagan y permiten que el capital fluya libremente, o sea, que acceda a comprar y vender estos instrumentos, lo que no puedes ajustar es cuál es el precio de estos instrumentos en el mercado libre. Strife, Strike y Stride son instrumentos flotantes con respecto al dólar. La tasa de cambio de estos instrumentos con el dólar va variando en un mercado libre. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice Dylan? Pues que este nuevo instrumento preferente perpetuo, que es Stretch, se sitúa en otro lado de este triángulo. En el caso de Stretch, lo que hacen es invertir ese concepto y dicen, bueno, permitimos que el capital fluja libremente, es decir, tú puedes comprar y vender Stretch en las cantidades que sea, nosotros podemos emitirlo, podemos retirarlo, y lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a ajustar el tipo de interés, el interés que paga ese instrumento. Stretch ha salido a un 9,5%, por ejemplo, pero tenemos unos criterios que nos permiten ajustar ese interés. Aquí en la imagen tenéis cómo funciona eso. Ellos dicen que Stretch tiene que tener un valor comprendido entre los 99 y los $101, y Stretch, si se sale de esos rangos, ellos tienen una política de ajuste. En el caso de que esté por debajo de $99, ellos pueden o incrementar el dividendo, por tanto haciendo un instrumento más atractivo para que el precio naturalmente fluya hacia arriba, o dejar de emitir Stretch, dejar de utilizar la facilidad de ATM y de crear Stretch nuevo por debajo de $99, por tanto haciendo el instrumento más escaso y permitiendo que se revalorice por eso. De la misma manera, si el instrumento está por encima del precio que ellos estipulan, que es $101, lo primero es que tiene una call embebida, es decir, que ellos se reservan el derecho de comprar Stretch en las cantidades que ellos vean pertinentes, siempre y cuando supere los $101 a $101, por tanto están poniendo una especie de techo en teoría, ¿no? Porque cualquier Stretch es recomprable por ellos a 101, por tanto no puede valer más de 101. Y además tienen otros dos mecanismos para evitar que el precio salga demasiado disparado. Uno de ellos es disminuir el dividendo, es decir, ellos te disminuyen el interés que Stretch paga, por tanto haciendo el instrumento menos atractivo y por tanto bajando el precio del instrumento. O la otra opción es, por supuesto, emitir Stretch a través de un secondary offering, al final hacer ATM y dice al precio de $101 o por debajo. Y entonces al hacer ATM aumentas la cantidad del instrumento y por tanto lo haces menos atractivo y por tanto bajas el precio también. Entonces al final, si os dais cuenta, lo que está pasando aquí es que Stretch está controlando dos factores. El factor primero es la tasa de interés, es decir, ellos deciden cada mes qué dividendo te van a dar, en qué porcentaje. Por supuesto, lo pueden ajustar solo en cantidades pequeñas. No pueden darte un mes un 9 y otro mes un 5, sino que para pasar de 9 a 5 tienen que pasar múltiples meses donde van bajando 25 puntos base en cada caso, a menos que la Fed baje tipos, porque si la Fed baja tipos les permite ir también a compás con la Fed. Pero lo que quiero decir es que no es que cada mes se decida arbitrariamente la cantidad que les da la gana, sino que hay un interés y ese interés mes a mes va ajustando lentamente hacia arriba o hacia abajo, encontrando el punto óptimo para que Stretch se mantenga en el precio comprendido entre los 99 y los $101. Entonces, eso es lo que Dylan Leclerc os está intentando explicar. Stretch lo que no hace es tener autonomía monetaria. La autonomía monetaria lo que implica o lo que nos quiere decir es que ellos controlan de forma directa el tipo de interés, que es algo dictado o que es algo que está prefijado. El tipo de interés de Stretch tiene que ser variable para permitir que el capital libremente entre y salga, por supuesto que el instrumento sea líquido y además para que ellos puedan controlar la tasa de cambio, es decir, para que ellos puedan decir cuánto vale en dólares Stretch, que es algo que no hacen con ninguno de los otros instrumentos. From an engineering point of view, the biggest, the golden goose of crypto generally, like what all of the Ethereum DeFi engineers were chasing for all of this time, for years,
was, okay, how do we make a stable coin that's decentralized? That's not, and I understand that this is centralized. It's listed on the NASDAQ by a Delaware company. But the interesting thing is that no one could really figure it out. I understand it's not a decentralized oracle, and it's not this cipher crypto anarchist holy grail that they were intending for, but all of crypto has been spending a lot of time to try to figure out how do we make a stable coin that's not some T-bills or money in a bank account that's sitting in Circle's vault or Tether, right? Like how do we do this? So they tried DAI, they tried all these different options, and none of them caught on. And Saylor just listed it on the NASDAQ, and none of the crypto people that have been trying this for 10 years have even said anything about it. No one even knows. Y es muy interesante lo que Dylan LeClerc nos está diciendo aquí, porque al final nos está atando este concepto del trilema con otro concepto que es el tema de las stablecoins. Él nos dice, oye, pues el ganso, la gallina de los huevos de oro en cripto, y lo que toda la gente está buscando en todos estos protocolos DeFi, en Ethereum y tal, es el tener una moneda que sea una stablecoin y pague interés. ¿Por qué? Pues porque al final, cuando tú tienes una stablecoin, al final lo que estás haciendo de facto es coger y capturar un spread. Es decir, nosotros conocemos, vamos a hablar de Bitcoin en concreto, si nosotros tenemos Bitcoin, sabemos que hay un suministro limitado y sabemos que hay una emisión de Bitcoin en función del halving, ¿no? Y los periodos de los ciclos de Bitcoin y tal. Y sabemos que hay una emisión limitada de Bitcoin y que la cantidad total tiene un máximo. Sin embargo, cuando estamos haciendo una contraprestación con una moneda como el dólar, cuyo suministro solo incrementa, por supuesto hablando en un plazo largo, ¿no? Históricamente hablando, la cantidad de dólares en existencia solo ha aumentado, aunque en periodos donde existe el quantitative tightening, ¿no? Y se sacan dólares de la economía, pero en principio la tendencia de la moneda fiat es a expandirse. Entonces, al final, si tú tienes dos monedas, una que no se expande y una que se expande, pues el precio de la una denominada en la otra puede incrementarse. ¿Qué es lo que pasa? Que las stablecoins al final lo que permiten es que gente que no esté dentro de esa dicotomía o que no quiera entrar a tener monedas tipo Bitcoin, monedas que fluctúen en valor porque lo ven todo desde una lente fiat, lo ven todo desde la perspectiva, desde el prisma del dólar, desde el consenso social que tenemos de que las cosas se tienen que pagar en dólares o euros y esa es la moneda, pues al final si tú consigues crear una stablecoin le estás dando a esa gente la posibilidad de tener estabilidad en cuanto a cuánto vale eso en dólares, o sea que estás fijando el tipo de cambio, esquina inferior izquierda, y al mismo tiempo la stablecoin es muy líquida, tú puedes comprar y vender esa stablecoin, ¿no? De una forma muy sencilla, por tanto le estás dando movilidad de capital, que es la punta superior del triángulo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, bueno, yo esto ya lo he explicado alguna vez por aquí, que básicamente la premisa de Stretch es muy sencilla. Dame un capital y yo te prometo pagarte un interés a cambio de ese capital. ¿Qué es lo que pasa? Que yo ese capital lo invierto en Bitcoin. Si Bitcoin se aprecia, como dicen los modelos teóricos, un, digamos, 30% en promedio al año, y yo este instrumento tiene una duración muy larga donde no hay un repago del monto principal, solo tengo que pagar los intereses, pues al final te estoy devolviendo el dinero que me has dado, pero a lo largo de muchísimo tiempo en la forma de pequeños intereses que van goteando. Si tú consigues crear una stablecoin y estás pagando, por ejemplo, un 4% de interés por tener esa stablecoin en algún lugar, que al final es lo que está haciendo Stretch. Stretch es una especie de stablecoin, lo que pasa es que no permite transaccionar, pero sí que funciona como una cuenta del mercado monetario, es decir, tú puedes poner ahí un capital y ese capital da un interés. Pues al final lo que estás haciendo es capturar un spread. El spread es básicamente cuánto paga ese instrumento versus cuál es la apreciación de lo que estás comprando con el capital, que es Bitcoin. Entonces al final la diferencia entre, por ejemplo, el 9,5% que paga Stretch y el 60% que es la apreciación de Bitcoin a largo plazo, lógicamente también con el chiste de que no hay un repago del monto principal, sino que esto va goteando a lo largo del tiempo. También con la gracia de que si la Fed baja tipos de interés, el interés que paga Stretch tiene que bajar en consecuencia, ¿no? Porque está ajustado también con eso. Teniendo todas estas cosas en cuenta, pues al final lo que Strategy hace es capturar la diferencia entre ambos intereses. Por eso Dylan dice que esto es la gallina de los huevos de oro. ¿Por qué? Porque al final, si tú tienes una stablecoin, todo capital que entre ahí es capital que te permite capturar la diferencia entre el interés que pagues porque ese capital esté ahí, entre la tasa de Stretch, por ejemplo, y la apreciación de Bitcoin. Entonces, por supuesto, esa es la gallina de los huevos de oro porque te permite financiar para comprar el instrumento que es más escaso con el instrumento que es más abundante.
Lo que ha pasado, lo que nos dice él es que en términos de DeFi y tal, pues que al principio hicieron un stablecoin en Ethereum donde el colateral era Ethereum, pero es que nadie quería tener su Ethereum quieto ahí. Y entonces al final, pues el problema que tenían es que, bueno, no consiguieron descentralizarlo porque nadie quería poner su Ethereum. Al final lo colateralizaron con USDC. También los puedes colateralizar con bonos de tesorería, ¿no? Hay varias formas. Pero el resumen es que nadie quería atar su Ethereum ahí, por tanto al final utilizaron USDC, lo cual hace que la moneda descentralizada es descentralizada. En el caso de Stretch no pretenden ser descentralizados, claramente es una cosa que está emitida por una empresa y tampoco se puede intercambiar, por ejemplo, yo no puedo pagarle a alguien en Stretch. Pero lo que sí es cierto es que está colateralizado por un Bitcoin y ese Bitcoin realmente es propiedad de la empresa y no se puede exigir, yo teniendo Stretch no puedo exigirle que me lo dé. Es por eso que es la gallina de los huevos de oro, porque al final comprando Stretch le estoy prestando dinero a Strategy para que compren Bitcoin y me den un poquito del interés que ellos reciben. Stretch might be the most in-demand product of the preferreds, right? Because with Strike and Strife, there's a very high interest rate, but you're taking what's called duration risk, right? And so it's like the reason that if, this is just sort of some finance jargon, but, if you have a 1-year bond or a T-bill, or you have a 30-year bond, right? A 1% change of interest rates for a 1-year instrument doesn't change much, right? Interest rates go from 5% to 4%. The value of your money doesn't change much. You get less interest, but the value of your money stays pretty much the same. If you put money in a bond, at 4%, and it goes, or let's say 2%, and it goes to 3% or 4%, the yields, the value of your money you put in collapses. This is what we saw in 2022, right? The whole, the Bank of England and all of these bond markets were imploding because interest rates went from 1% to 4%, and the bond market got cut in half. And non-finance people were like, "What do you mean the bonds fell by 50%? That makes no sense, right?" But that's just kind of how these things work. So, y lo que Dylan nos está explicando ahora es lo que pasó en 2022, y es una cosa que también he comentado alguna vez en el canal, que es que cuando tú tenéis que entender cómo funciona un bono tiene un monto principal que tú pagas, ¿no? Que sirve para comprar ese bono y ese monto se te devuelve al cumplimiento de un plazo. Se te devuelve ese monto más un interés. Y lo que sucedió en 2022, en resumidas cuentas, es que los bonos que los estados emitían pasaron de pagar un interés muy bajo a pagar un interés muy alto. Entonces, lógicamente, si yo... Imaginaros que soy un comprador de bonos pongamos al 0,5%, ¿no? En 2022. Y ahora me suben el interés al 4%. El bono que yo tengo me promete dentro de un periodo, pongamos un año, me devuelve mi monto principal más un 0,5%. Pongamos que son 100 euros. Pues 100 euros más 50 céntimos de interés. Pero es que han subido los tipos de interés y a día de hoy el banco está dispuesto a venderme un bono que paga un 4, es decir, que yo le doy 100 euros hoy y al cabo de un año me devuelven 104 euros. Claro, entonces el valor esperado de ese bono que a mí me venden son 104 euros, pero el valor esperado del bono que tengo yo son 100 euros y 50 céntimos. Es por eso que el valor del bono que yo compré, el valor nominal cae, por tanto tengo una caída en el valor del principal. Porque ¿quién va a querer el bono que paga 0,5 de interés pudiendo comprar el bono que paga 4 de interés? Esto es lo que se denomina riesgo de duración, y es que el cambio en la tasa de interés del bono puede hacer que el valor nominal caiga por un cambio en la política monetaria, por un cambio en los tipos de interés. With Strife and Strike, these are long duration instruments. So, people last week, they bought at 125 and now it's at 116, and obviously long-term investors, they understand this and they understand where this is all going and they're not too worried about that, right? But the beauty of Stretch is that there's no duration risk. I mean, I'm not saying no duration risk, but there's minimal duration risk. It's a perpetual instrument, but because this interest rate's floating and not fixed, it's going to be a stable price. At least, this is the target for Saylor and team. So, yeah, I mean, I wouldn't be surprised if we saw huge demand for this instrument. They intentionally priced the interest rate at 9. I think they know that that's extremely attractive. And so, yeah, I mean, another tool in the arsenal. Entonces, ¿qué es lo que nos está explicando con este tema? Él dice, bueno, pues si nosotros vemos Stretch, como Stretch es perfectamente líquido, puedes entrar y salir cuando quieras y la tasa de interés es flotante y va cambiando a lo largo del tiempo, no tienes ese riesgo de duración.
¿Por qué? Porque el valor nominal está entre 99 y 101, digamos que está ahí anclado, y es la política monetaria que va ajustando el interés que paga, por tanto manteniendo el valor nominal de ese instrumento, ¿vale? Va a estar entre 99 y 101 siempre, no tienes ese riesgo de que te bajen los tipos de interés o te suban los tipos de interés y tu valor nominal incremente o disminuya. Y esta es la diferencia entre Stretch e instrumentos como Strike o Strive, donde ellos dicen, no, te vamos a pagar $8 o te vamos a pagar $10 y esto ya es perpetuo, esto toda la duración del instrumento, eso es lo que paga. ¿Por qué? Porque el valor de ese pago de $8 hoy es lo que valga el instrumento. Pongamos que Strive está, yo qué sé, a 120. Pues por $120 puedes garantizarte un pago de $8 anuales, patatín, patatán, patatero. Si el valor de ese instrumento sube, esos $8 cada vez representan menos del monto principal que estás pagando. Pero es eso, el monto inicial, ¿no? Lo que vale ese bono, entre comillas, en este caso es lo que vale esa acción perpetua preferente, el valor de mercado, fluctúa. Y ese es tu capital inicial. Y ese capital puede tanto ganar como perder, al igual que el bono puede tanto ganar como perder sobre el principal en función de la tasa de interés. Entonces eso es lo que Dylan nos está intentando explicar. No existe un riesgo del monto del valor de ese instrumento, de ese bono, para Stretch. Pero a cambio tienes que ajustar la tasa de interés regularmente. En el caso de Strike y Strive tienes una tasa fija y una tasa asegurada y además esa tasa te la anclas en el punto en el que compras el instrumento porque tú lo compras a un valor. Pero claro, tienes el riesgo de monto principal. Si Strategy emite excesivamente Strike o Strive, o por el motivo que sea, el valor de esos instrumentos baja, pues tu monto inicial está perdiendo, aunque tú tengas garantizado un pago fijo. Por tanto, tu interés intrínseco aumenta, pero al mismo tiempo está bajando el valor de tu colateral y no puedes sacar aquello que metiste. ¿Habéis visto qué carita pone Dylan? La ilusión que le hace estos temas. Yo creo que le hace ilusión porque lo entiende. Y yo lo comprendo que esté tan sonriente, porque yo creo que está viendo dónde va el futuro de Metaplanet. You know, it's also, I think it's a bit ironic and a little funny that the sort of the meta of crypto, the crypto industry has been stablecoins, right? Everyone's like, what's the real use case for this? Okay, yeah, Bitcoin, but that's for boomers. That's boring. What's the real use case? Where can I make money on this from this industry? You know, none of the Ethereum or Solanas or none of this is interesting, but stablecoins have a real use case. And, Circle's IPO was a huge success. And now everybody's sort of looking, okay, well, where's the next sort of opportunity here? And MSTR dropped a stablecoin at 5 p.m. and no one even said anything. It's just the Bitcoiners on Twitter, right? So yep. It's pretty ironic in my opinion. It should be much, much bigger story than it actually has been so far. Especially when Circle and Tether have both been told they can't offer yield on their stablecoins, and then Saylor comes out with this product that is offering, at least at inception, 9%. Y bueno, ya resumidamente para terminar, lo que nos dice Dylan es que lo que a él le sorprende es que esto no haya tenido mucha más repercusión en el entorno cripto. Yo creo que porque no es una cosa que sea comprendida por mucha gente, ¿no? Y es lo que dice él, que bueno, pues que sería sorprendente que no tenga más atención en el entorno cripto y al mismo tiempo que Strategy dice que saben lo que hacen. Por supuesto están pagando un 9% de interés, lo cual es extremadamente atractivo y se supone que tiene que atraer mucho capital y luego ya irán ajustando esa tasa de interés. Y dice que bueno, pues que él espera que Stretch sea uno de los instrumentos más líquidos y uno de los instrumentos de los cuales Strategy emita la mayor cantidad, porque al final es un instrumento muy atractivo. Y por cómo funciona, por ejemplo, podría permitir que Strategy, si están dispuestos a mantener la tasa de interés, o sea, una vez que este instrumento llega a par, ¿no? Llega a 100, y suponiendo que empieza a subir de 100 y ellos empiezan a bajar tipos, suponiendo que la Fed ajusta tipos y ellos ajustan con la Fed, en el punto en el que este instrumento realmente esté a un interés decente, si hay demanda suficiente, eso empuja el precio hacia arriba. Y cuando el precio lo empuje hacia arriba, siempre y cuando Strategy esté dispuesto a pagar interés y no esté la necesidad de bajar la tasa, siempre puede hacer ATM contra el precio. Y haciendo ATM contra el precio, capital que entra es capital que Strategy recauda para comprar Bitcoin. Por tanto, parece que tiene sentido que si el mercado entiende ese instrumento y si este instrumento está valorado en términos del riesgo que supone, de cómo de colateralizado está, ¿no? Una vez que esto tenga un credit rating, por esto también he hablado en Strategy Alpha, que los tipos de interés de esos instrumentos son muy altos,
pero que es importante que tengan un credit rating para saber cómo de solventes son. Eso es un tema muy importante ahora para Strategy. Pero una vez que todo esto suceda, y si es que sucede, pues se espera que el volumen que se va a negociar de stretch va a ser muy alto y la cantidad de stretch que Strategy podría emitir es mucho. Es por eso que Dylan Leclerc argumenta que este instrumento es la gallina de los huevos de oro de Strategy. Y básicamente, pues bueno, podemos ver cómo se está ilusionando con ese instrumento, se está ilusionando con el futuro de esto y cómo él se está imaginando también cómo Metaplanet podría hacer algo parecido. Lógicamente, a mí, yo os lo he dicho varias veces, a mí Strategy me gusta mucho y Metaplanet me gusta también un montón y al final es porque conozco cómo piensa el equipo, me he visto todas estas entrevistas y lo que os quiero dar es un pequeño insight a cómo yo me informo, básicamente. Yo viendo esta entrevista estoy viendo cómo él entiende y recapacita sobre estos instrumentos, me educo a mí mismo también, pero me permite ganar confianza y ganar entendimiento porque al final el director de estrategia me está explicando lo que están haciendo y al final pues lo veo yo también, ¿no? Y también me puedo ilusionar un poco con él. Y un detalle que no he mencionado todavía. El resto de stablecoins que existen, tipo Tether, tipo las que emiten Circle y todo eso, esas stablecoins pagan 0 de interés. Esto está aquí en la presentación de Strategy, de cuando presentaron Stretch. Si os fijáis, las stablecoins pagan un 0%, ¿vale? O sea que comparado con un stablecoin, lógicamente Stretch es mucho más interesante, no como medio de intercambio, pero sí como lugar donde poner tu capital para obtener un rendimiento y no tener riesgo de principal, que es el duration risk del que nos habla Dylan Leclerc. Y si vemos el interés efectivo del resto de instrumentos parecidos, ¿no? Los fondos del mercado monetario, las tesorerías a corto plazo, cuentas bancarias, commercial paper, ¿no? Que es, digamos, deuda corporativa, todo está alrededor del 4%, mientras que Stretch empezó entre un 9,5% y un 10%. Así que nada, chicos, veremos cómo este instrumento escala, veremos qué derivaciones tiene esto para Metaplanet y qué instrumentos puede Dylan inventar con este tipo de ideas. Espero que este vídeo os haya resultado interesante. Si no os importa, antes de salir, escribirme algún comentario y dadme un like para saber que estáis ahí, que estáis vivos y que me apoyáis. Muchas gracias por estar ahí y nada, nos seguiremos viendo por aquí en Reacciones de Chill. Chao, chicos.